Vamos a entrar en esta división de Hebreos, que es el capítulo 12, y por lo que nos ha mostrado este escritor, a pesar de que en la vida de peregrinos y extranjeros que llevamos se pueda sufrir mucho, inclusive llegar a morir por el testimonio del Señor. Qué bonito que esto que estamos hablando es muy acorde con lo que estamos leyendo también juiciosamente los viernes de Primera de Pedro, en donde sí, como dijo Santiago, las pruebas han de llegar. La actitud es la que está rescatando acá el escritor a los hebreos, porque aunque la vida del cristiano no es un sendero de rosas sin espinas, no porque haya problemas o espinas se nos autoriza para ser quejumbrosos o lastimeros. Ese creyente que sí, puede ser sufriente, pero además con parlante, un parlante que anuncia todos los días sus sufrimientos, y más que con la hidalguía de un guerrero o guerrera de la fe, más como, pues esto fue lo que me tocó. El escritor a los hebreos ataca eso, y nos lo acaba de mostrar en la lectura juiciosa que tuvimos del capítulo 11, cuando remata hablando de que en ese caminar también hubo gente que vivió pobre, escondiéndose en cuevas y en cavernas, fueron muertos a filo de espada, fueron personas aserradas, yendo de acá para allá, deambulando por el testimonio como tal del Señor. Pero en ningún momento lo vimos quejándose, o por lo menos eso es lo que rescata este escritor. Lo que sí quiere recordarnos es que la fe, o mejor, la vida de la fe es algo ejemplar y que deja un sendero marcado para otros que vienen detrás o están a nuestro lado combatiendo hombro a hombro en este peregrinar. Es ejemplar como la de todos los que acaba de citar en el capítulo 11, y se lo está diciendo a estos hermanos de hace 2000 años que estaban pasando por muchas vicisitudes. Ahora entendemos por qué deja para lo último esa parte en la que estos creyentes sufrientes de siglos anteriores a ellos, porque precisamente los hermanos hebreos de hace 2000 años estaban pasando por situaciones muy difíciles. Entonces, para eso sirvió ese recorderis de Hebreos 11, más que para mostrar lo mucho que sabía de las Sagradas Escrituras, era para animarlos, recordando durante todo el capítulo leído que aquellos creyentes que enumeró, o mejor nombró en el capítulo 11, ya habían muerto, pero antes de morir su fe fue perfeccionada. Sin embargo, a pesar de que su fe fue perfeccionada, en sí ninguno de ellos, e inclusive los de hace 2000 años, han recibido el galardón, refiriéndose como galardón a la resurrección, porque al esperar el retorno del Señor, que todos estamos esperando también que en ese día habrá la resurrección de entre los muertos. Entonces también vimos que él dijo que esos creyentes del capítulo 11 habían estado, o mejor dicho, durmieron esperando una mejor resurrección, porque muchos de ellos pudieron haber aceptado el rescate de resucitar o ser librados de sus problemas, pero ellos no aceptaron el rescate ni renegaron de su fe a cambio de su vida terrenal, prefirieron morir.
guardando alguna cosa mejor para nosotros Dios, no en cuanto a galardón, que es la resurrección de entre los muertos y la perfección, sino en esa escala de sufrimientos. A lo mejor Dios nos tiene a nosotros reservado un proceso de sufrimiento para perfeccionar nuestra fe, pero no se está refiriendo a que recibiremos un mejor premio que ellos, porque el premio es la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Entonces, como hasta el día de hoy sabemos que nuestro Señor Jesús no ha retornado, entonces sabemos que estos creyentes hebreos, inclusive el escritor, es de los que esperan entre aquellos que ya duermen. Entonces ahora el capítulo 11 se convierte en un ánimo para nosotros que ahora lo leemos. Entonces es bueno recordar entonces que ellos fueron perfeccionados en cuanto a la fe, y sin embargo aún no han recibido el galardón. ¿Y el galardón cuál es? Pues el paquete viene con varias cosas: el retorno de nuestro Señor, la resurrección de los que hayan muerto esperando en Él, la transformación de los que estemos vivos, si nos corresponde hacerlo en este cuerpo, cuando Él regrese. En este capítulo, entonces, el escritor a los hebreos se involucra y dice: por tanto, miren la palabra, nosotros también, ya Él dice, los tengo parejitos conforme a la revelación de alimento sólido que les he venido tratando desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, de acuerdo con ese conocimiento, ese por tanto, incluyendo el capítulo 11, es bien interesante que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La idea del escritor es la de un estadio, un coliseo, en donde la gente está en las graderías. La diferencia con el asunto de los ocupantes de esas graderías, en la ilusión que él está planteando, es que esos que están sentados en las graderías son los del capítulo 11, que ya han corrido la carrera de la fe. Recuerda cuando Pablo dice: he corrido la carrera, he guardado la fe, me está guardado el galardón. Entonces, lo lindo de esto es que estos creyentes hebreos eran animados porque, aunque su vida temporal estaba siendo muy estrecha, muy difícil, con una cantidad de altibajos como las podemos tener también nosotros, la actitud como creyentes debía ser de completos valientes, porque todo lo que Cristo Jesús nos ha prometido, el Padre nos ha prometido en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo ha hecho vida, está garantizado. O sea, Dios no nos va a fallar. El problema se torna entonces para aquellos que corremos en nuestra actitud frente a las cosas de la vida temporal que nos toque vivir. Entonces, los ejemplos de esas personas citadas nos hablan, nos animan. Cada vez le animaría a cada uno que cuando sienta el bajón, que es viable sentirlo, no se ponga a ver las circunstancias que lo rodean, sino que se pegue una pasadita por Hebreos 11 y vaya y lea todos sus procesos en los pasajes del Antiguo Testamento que pudimos citar, o escuche estas charlas que están ya colocadas allí en nuestra página, y entonces va a ver cómo eso lo anima, porque estos creyentes, Dios es un Dios ¿de qué? De vivos. No es un Dios ¿de qué? De muertos. Por lo tanto, estos creyentes en lo que está proponiendo este escritor, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos creyentes no solo nos están viendo correr, sino que nos están animando y aplaudiendo, como cuando vas corriendo y alguien te sale: ¡hey, ánimo, venga, yo ya llegué, me devolví
y lo estoy esperando. La idea entonces del escritor es: hay mucha gente que nos está esperando. ¿Por qué? Porque ya fueron perfeccionados en la fe y están aguardando el galardón. Ambas cosas entonces nos animan. Ahora, él continúa en la idea de una carrera atlética, de una carrera de fondo. Él no está planteando acá el correr de una carrera corta, de 50, de 100 metros, de una vuelta a la manzana. Está hablando de una carrera de fondo. Tal vez es posible que esté pensando en la maratón. Estas competencias que hoy vemos en los olímpicos realmente se originaron allá en el pueblo griego de su momento y los romanos. Entonces, teniendo en cuenta una carrera, él empieza a hablar de esta manera: despojémonos de todo peso. Es de todo peso. Entonces, imagínese usted y yo preparándonos para una carrera. Él está animando a estos hebreos de hace 2000 años creyentes y les dice: mire, todo aquello que los haga lentos en este correr, así no sea pecado, hay que despojarnos de él, porque ahora va a entrar en un plano en donde toda esa doctrina sana que nos ha entregado desde el capítulo 1 hasta el 11 la va a aterrizar en nuestro diario vivir. Es muy parecido a lo que sucede en Romanos, cuando Pablo está explicando a los gentiles que del capítulo 1 al 11 explica la doctrina, pero del 12 al 16 ahora aterricemos a nuestro momento actual y como creyentes cómo vamos a vivir esta vida temporal que nos corresponde a nosotros como hombres y mujeres de fe. Entonces es despojarnos de todo lo que nos haga lentos en el correr, así no sea pecado como tal. Pero él aclara: despojémonos de todo peso, y miren lo que dice a continuación: ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia, Desde luego está hablando, cuando habla acá de pecado, de la naturaleza caída. Está hablando de las obras pecaminosas que vienen por haber nacido en esa naturaleza caída, pero también nos está hablando como a nacidos de nuevo, a los cuales ya no estamos bajo pecado, pero las obras de la carne están ahí pendientes, ofreciéndonos sus líneas de carrera para que cuando querramos entremos en ellas. Entonces, les decía ahora que es de todo peso, y él diferencia entre un peso adicional que fuera del pecado está constantemente tratándonos de apartar de ser perfeccionados en la fe, en primer lugar, y en segundo lugar, privarnos del galardón que en Cristo Jesús nos ha sido prometido. Entonces, la fe que tenemos enfocada es la que nos sirve para lograr todo esto. Ahora, ¿cómo logro despojarme de todo peso y del pecado? Que es bonito que él habla acá en plural. Mire, nos. Esto es común a todos los creyentes. Hemos visto, por lo que Dios nos ha permitido profundizar, que esto se logra abandonando la mente carnal, porque hay un proverbio que dice: como es la persona en su mente, tal es ella. El proverbio dice exactamente: tal es el hombre en su corazón, tal es él. Pero ya no nos vamos a dejar engañar por el corazón, sino que es mente. Entonces, primero hay que renovar la mente, como Pablo dice. Es muy similar lo que ocurre entre este escritor a los hebreos y lo de Pablo en Romanos. En los hebreos dirigiéndose a creyentes que vienen del judaísmo, en Romanos el apóstol Pablo refiriéndose a los creyentes que vienen de entre los gentiles. Y precisamente acá, en el capítulo 12, como en el capítulo 12 de Romanos, ambos nos van a mostrar que la renovación del entendimiento, basada en todo lo que aprendimos del capítulo 1 al 12 en ambas cartas, es la renovación de la mente. Otra cosa acá que debemos tener en cuenta: no es que terminé la carrera
como ocurre a aquellos que hacen la media maratón o las maratones, y van y se bañan y se ponen la ropa que tenían, ¿sí? Y vuelven a ser civiles. No, esta carrera acá es correr, pero después de terminar de correr, no es volver a ponerme los ropajes de los cuales me despojé. Por el contrario, es correr sin volver atrás. La cosa es que nosotros seguimos corriendo, por lo menos nuestra carrera es hasta el ataúd, ¿sí? Hasta que en el momento determinado, pues, o fallecemos, o, quién sabe, puede que nos toque a nosotros que Él venga y lo estemos esperando. La carrera no es estar mirando atrás como aquella señora que se convirtió en estatua de sal por mirar atrás, sino, no, una vez despojado, olvídese, yo por esa ropita no vuelvo. ¿Y qué me anima? Los que ya están sentados en las gradas, que ya terminaron la carrera porque fueron perfeccionados en esa fe y simplemente están esperando el galardón. Pero sí tenemos una compañía muy interesante en esa carrera. Una vez que nos hemos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, que es una labor constante, hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, no es salir. De hecho, no estoy luchando por ganar, estoy luchando es por llegar a lo que ya en Cristo me ha sido dado. O sea, la carrera está garantizada. Lo importante es que corramos según los parámetros de los que ya han corrido y que por eso están sentados ahí y son en derredor nuestro tan grande número de testigos. Entonces, cuando habla de correr, está hablando de un correr sin detenernos. Las pausas en el cristianismo no existen. Siempre se trata de avanzar, siempre. Es una carrera constante, es una carrera en la que podemos cansarnos pero no desmayarnos. Es una carrera que no permite reposos porque además nos ha dado la suficiente provisión para estar bien alimentados. No se pueden hacer siestas en esta carrera. Hoy no voy a correr porque estoy tan desanimado, tan cansado, me han pasado tantas cosas, he sufrido tanto de otros. No, el que salió a correr en esta carrera es a correr. ¿Qué contrincante entonces tenemos? Pues la carne, tenemos el pecado mismo, el diablo anda por ahí colocando estrategias y artimañas. Entonces, lo que siempre nos no debemos perder de vista es que para nosotros el ganar está garantizado. Aquí yo no estoy ensayando a ver si llego, de pronto me salvo, de pronto el Señor vuelve, de pronto si hay resurrección, de pronto si habrá galardones, de pronto si habrá ciudad santa cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estamos colocando eso en duda. Entonces hay que correrla con una señora que llama ¿cómo? Paciencia. Pero esta paciencia no es la paciencia que viene de haber desarrollado unos dones naturales humanos, sino que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Mire que todo lo que vamos a hallar acá como caramañolas y todas estas cosas y gels, ¿sí? ¿Y cómo se llama el otro que comió uno? Madre, pues con panela y quesito, pero por ahí. Todas estas proteínas, todas estas suplementos que necesitamos son el fruto del Espíritu Santo, que recordemos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, observe que además Pedro nos va a decir en próxima semana los viernes cómo es el fruto del Espíritu en versión de Pedro. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, recordando pues entonces que ganar está garantizado. Para eso se necesita la paciencia, porque ¿qué es pues la fe? La certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no
¿qué? Entonces, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. La fe también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, como puedes ver. Entonces, entre otras cosas, si usted quiere ponerle un sinónimo a fe, pues el asunto es paciencia. Hay que saber esperar, y para saber esperar se necesita fe. Aunque tenemos muchos testigos, como los que acabamos de ver en el versículo que estamos mirando aquí en Hebreos 12, mire que la invitación enseguida de este escritor a los hebreos no es poner los ojos en Noé, ni en Enoc, ni en David, ni en Samuel, ni en Sara, ni en Josué, ni en Gedeón, ni en Jefté, ni en Barak, ni en los profetas, todos esos que mencionamos. Aquí sí tenemos un líder de carrera impresionante, porque además de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús. Es que ahora vamos a ver y vamos a desarrollar este concepto de que el Señor Jesús, que es Dios, no solamente proveyó la teoría, sino que la avaló con la práctica, para que nuestro Señor Jesús esté sentado a la diestra de Dios. Porque recuerden que no tenemos un sumo sacerdote que esté ejerciendo su ministerio acá en la tierra, sino que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y eso todo lo hizo a través de un proceso de resurrección, porque con la resurrección el Padre y el Espíritu Santo avalaron que la carrera corrida por el Señor Jesús estaba certificada por ellos, y lo hicieron entonces como aprobación al levantarlo de entre los muertos. Entonces, la invitación del escritor a los hebreos no es a que nos perdamos viendo a otros corredores que han corrido la carrera de la fe, sino al que no solamente la inspiró, sino que la corrió y la terminó, sin ver otra cosa, sin ver a otros creyentes, por ejemplares que hayan sido, porque a veces no siempre el pueblo de Dios está plagado de personas que están mirando a ver quién cae para caerle encima, sino que el pueblo de Dios también está plagado de personas que están mirando a otros para seguir sus buenos pasos. Pero al fin y al cabo, lo que este escritor a los hebreos quiere es: hagamos un poquito a la gente al lado y pongamos los ojos en Jesús, que es Dios, porque Él nos proveyó un ejemplo que sí es constante. Es un ejemplo, miren, todos estos creyentes que enumeramos en el capítulo 11 y los que hayan pasado de 2000 años atrás hacia acá, que han sido muchos, nos proveen posiblemente vidas que nos inspiren, entre ellas Pablo, Pedro, el mismo escritor a los hebreos, Santiago, que es Jacobo, Juan, Timoteo, tantos que hemos visto, Lucas, el mismo Mateo. Pero todos ellos comparten algo, y es que están dormidos esperando precisamente que el Señor se manifieste. Aquí la invitación del escritor a los hebreos es que pongamos los ojos en Jesús, que es el único que a vida eterna se ha levantado de entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos, es la primicia de toda esta gran cosa que estamos viendo durante todas las edades. Entonces el ejemplo de Jesús es constante. Primero, es vigente, es vivo, porque también nos habló de que entremos por el camino vivo a la presencia de Dios, porque la sangre del Señor Jesucristo nos proveyó un camino vivo. Además de vivo, es eterno, porque el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como ya lo hemos visto, ejercido por el Señor Jesús, entró de una vez y para siempre a la presencia de Dios. Mejor dicho, no hay igual persona a Cristo Jesús, porque además de que su testimonio es poderoso, además está a la mano. Por eso el Señor Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? O sea, hasta que yo retorne. Entonces, obviamente cuando habla acá de ojos, aquí uno cuando tú entras, digámoslo así, con tranquilidad en las páginas de la Escritura, yo veo acá algo como de buen humor, porque nos acaba de decir que la fe es la certeza de ¿qué?
De lo que se espera, la convicción de lo que no qué, de lo que no se ve, y me dice que ponga los ojos en Jesús. Entonces lo que él está haciendo es, entre otras cosas, pues acabando de darle el machetazo allá a lo que sí se veía en el templo terrenal, donde aquellos sumos sacerdotes seguían sacrificando animalitos en un pacto ya cerrado por el mismo Dios, y entonces sí podían palpar y ver. A los creyentes en el nuevo pacto les dice, pongan los ojos en Jesús, pero nos está recordando que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no qué, de lo que no se ve. Pablo dice por allá que por fe andamos, no por vista. Entonces todo esto es por la fe. ¿Y cómo hago para verlo? Necesito fe para poder saber que hay una casa espiritual que la conformamos nosotros, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que además hay un templo que está en el tercer cielo, donde oficia el Señor Jesús como según el orden sacerdotal de Melquisedec, y que estará vigente ese sacerdocio hasta que Él retorne. Pues para eso necesito fe, y porque pues, recuerden que el Señor Jesús dijo una vez, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces a eso se refiere. Yo le noto ahí como un poquito, el tipo se rió cuando escribió eso, puesto los ojos en Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dice autor y qué? Y consumador de la fe. Estas dos palabras son importantes. Y está hablando de la fe como tal, porque cuando se nos refiere y se nos dice que es autor, es porque es Él el que nos inspira a seguirlo, a imitarlo, a emularlo. Nos está invitando a ser como Él, no en su aspecto redentor, porque recuerden que nosotros no somos dioses, pero sí en el aspecto del Cristo sufriente. Les decía que se compagina muy bien esto con lo que estamos viendo en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, porque aunque tenemos su naturaleza, no somos la cuarta persona de la Trinidad, pero sí somos hijos e hijas de Dios. Y él viene hablándole, ahora sí el escritor a los hebreos, a unos creyentes que vienen sufriendo mucho por el testimonio de Cristo. Entonces cuando él les dice, pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, está hablando es que el Señor Jesús no se quedó allá sentado en la Trinidad viendo acá a ver cómo nos defendíamos con la fe, sino que Él se hizo hombre, el Espíritu Santo le provee cuerpo. La misma carta a los hebreos nos ha dicho, y me preparaste cuerpo, y en ese cuerpo sufrió una cantidad de situaciones que a propósito Él no se merecía, porque Él ni había cometido pecados, ni había nacido bajo pecado. Y sin embargo Pedro ya nos ha recordado que cuando tengamos situaciones de dificultades y de pruebas, que también Pedro le está escribiendo en su primera carta a los que están siendo perseguidos, nos invita a que los ojos lo pongamos es en Dios, pero en el Dios Hijo, en el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando dice autor y consumador de la fe, no está hablando de la redención, porque el único redentor es Él. Es como para transitar en esta vida se necesita entonces entender que sufrir no es la finalidad del plan, pero sí es parte. En primer lugar entonces autor, y en segundo lugar nos habla de que es consumador. Cuando el Señor Jesús vino y se hizo hombre, Él vino a cumplir un plan divino, pero nos dejó ejemplo. Cuando usted y yo leemos en Filipenses capítulo 2, dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él toma cuerpo y fuera de eso se hace siervo, y fuera de eso sufre una muerte horrenda. Pero eso no fue sufrir por sufrir para demostrar que Él era el más guapo de todos los otros, sino que nos dejó un sendero para que cumplamos el plan divino de Dios, para que seamos formados a su carácter, para que lleguemos a su estatura, para que como Él es hijo, nosotros lo seamos en cuanto a carácter. Entonces, no solamente nos dejó ejemplo, sino que lo transitó y quiere que nosotros lo transitemos. Pastor. Sí, pastora. No sé si es posible también entenderlo de que he puesto los ojos en Jesús, porque cuando usted deja de poner los ojos en Jesús y lo pone en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, en los obstáculos, pues se desanima, se desalienta, se derrumba. Claro,
Un ejemplo. Pedro, ¿sí? Entonces el Señor está sobre las aguas y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que llegue a donde te dice. Ah, venga, ¿cierto? Entonces, mientras tenía los ojos puestos en el Señor, bien. Pero cuando los quitó, se hundió. ¿Qué viene eso, pastora? Entonces, volvamos al punto. No es poner los ojos en las circunstancias, son variadas, para sufrir de todos los sabores. Ni en las personas que han sufrido, son muchas. El escritor quiere que los pongamos porque él jamás consideró una teoría que podemos llegar en carácter a la plenitud de Cristo y a su estatura. El Señor Jesús mismo lo dijo: el discípulo no es superior a su maestro, pero sí es igual en cuanto a carácter. Gracias, pastor. Entonces, este sufriente Cristo, este Cristo que es asesinado y muere, este mismo Cristo es el que resucita y este Cristo es el que estamos esperando que retorne. Por eso la fe cumple todos sus requisitos cuando el 100% de ella está puesta en Jesús. Entonces, nosotros que somos santos, es decir, apartados para Él, debemos estar siempre transitando por el ejemplo que Él nos dejó. Este es un Dios que dejó ejemplo. Qué interesante eso. Entonces ahora Él, como ya explicó cómo se canceló el antiguo pacto, cómo se canceló la ofrenda de animales, cómo se canceló la ley de Moisés, cómo se canceló el sacerdocio de Aarón, cómo se canceló lo de un templo visible, etcétera, 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 ahora sí se despacha. Esto que sigue es alimento sólido para el diario vivir. Porque recuerde que allá en el 5 y en el 6 dijo: ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad otra vez de que les dé leche. ¿Por qué? Porque se quedaron en los rudimentos. Aquí nos está invitando a avanzar. Con respecto a este señor, ¿a qué es que venimos? Recuérdenme. Pero dígalo bien convencido. ¿A qué venimos? Renovar mente. Esta cosa no se encuentra sino en la palabra de Dios. El cual es referido a Jesús. Entonces volvamos. Recuerden que el gel, las proteínas, el agua, la hidratación y todo lo que necesitamos para la carrera prácticamente es el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esta carrera es espiritual. Entonces, la fe es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. No, la paciencia también. Y ahora nos va a hablar de otra. ¿El qué? Pero entonces este gozo, el Señor Jesús nos está demostrando que sí funciona, porque Él usó todo esto para poder correr esa carrera de la fe y dejarnos ejemplo. Entonces cuando dice el cual es el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, ¿sufrió qué? ¿Qué sufrió? La cruz. Entonces mire que el escritor de los Hebreos es muy fregadito. ¿En qué sentido? Él nos va a mostrar nuevamente que no es sufrir por sufrir, porque hay mucha gente que sufre. Usted y yo conocemos gente que sufre y no sabe de Dios, y es más, hasta son más estoicos en pasar por el sufrimiento que muchos creyentes sin mente renovada, y hasta son más calmados. Pero ese es el fruto de un desarrollo personal de la raza humana como tal. Aquí estamos siendo invitados a ver el desarrollo que se da de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Para aquellos que son nacidos de nuevo puedan seguir el mismo sendero del Señor Jesús. Entonces, el gozo que al Señor lo sostuvo fue el premio al cual iba a llegar, no la cruz. La cruz no tenía una finalidad como meta, era solo una de las etapas. Entonces, estar puestos los ojos, el Señor Jesús tenerlos puestos en el premio que tenía delante de Él. Ahora, ¿cuál era el premio del Señor Jesús? Varios. El volver a la diestra del Padre, siempre estuvo allí. Vuélveme, Padre, al lugar de donde vine. Otro premio, lo dice el libro de los Hebreos: llevarle hijos e hijas a Dios. Interesante eso. Otro premio, haber hecho la voluntad del Padre. Una cantidad, si nos ponemos a enumerar. Entonces el premio lo sostuvo. Lo que está diciendo este escritor es que a nosotros también nos debe sostener en este peregrinar el premio, la gloria venidera que nos espera. Y eso es lo que vamos a mirar ante cualquier prueba o sufrimiento que
nos ocurra. Como decía la pastora, no es negar el sufrimiento o las vicisitudes, los avatares, como dijo Octavio, sino que ahí están, no los estoy negando, pero es que a mí me anima es el premio. ¿Y cuál es el premio? El galardón. ¿Cuál es el galardón? Ya lo explicamos. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Primero, el sufrimiento como tal. En esa cruz lo asesinaron. Pero además de estar ahí vilmente colgado, el menosprecio de los que pasaban a su lado. No solamente en la cruz, sino durante toda su vida ministerial. Todo estaba bien hasta que cumplió, dice el 3:23 de Lucas, y siendo de edad de 30 años, inició su ministerio. Entonces, además de estar sufriente ahí en la cruz, durante su vida ministerial, él sufrió el desplante del ser humano caído. ¿Qué cosa, no? Aún de aquellos por los que estaba yendo a la cruz y derramando su sangre, la misma gente, es que el Señor Jesús no solamente murió por nosotros que creímos, Él también murió por el soldado que le abrió el huequito con la lanza en el costado. Él murió por los soldados que se jugaron sus vestiduras a la suerte. Él también murió por Herodes y por Pilato y por Anás y Caifás y por Judas y por los que gritaban crucifíquenle. Miren qué altura a la que estamos siendo llamados. Entonces, Señor, por todos murió, por toda la raza humana. Entonces nos está invitando a saber que el desplante social, religioso, financiero, cuando atacan nuestra reputación, cuando la muerte misma viene a reclamarnos, entonces él sufre la cruz y menosprecia ¿qué? El oprobio. No es un menosprecio de a mí no me importa, es un menosprecio de sé qué es lo que está ocurriendo, entiendo perfectamente la vida. O sea, el Señor Jesús sabía que una raza humana nacida bajo pecado cometía ¿qué? Pecados. Él no le exigía peras al olmo, y sabía también lo que iba a lograr. ¿Qué lo tenía él pendiente inicialmente? ¿Qué dice ahí? Sentarse a la diestra del trono de Dios, de donde a propósito había descendido. Es que él no llegó y se ganó eso, es que él estaba ahí, y dejando eso se hizo hombre y vuelve a ese lugar. Entonces, uno que puede decir ante esto, no, pues qué maravilla. Únicamente Dios puede ofrecernos a nosotros sentarnos a su diestra. Es que es la invitación de invitaciones. Efesios dice que con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Es que no es, pues claro, ahora estamos acá, pero por la fe sabemos la posición que tenemos. Entonces, desde esa posición, el Señor Jesús no es que no se preocupara por la carga de la cruz, fue que no le sacó el cuerpo. Mire que la meta de él es: debo ir a Jerusalén, hombre, que allá me matan, pero déjenme llegar. Y todos haciéndole invitaciones para que no lo mataran. Pedro: no, Señor, ¿cómo vas a ir allá? Él desde que aterrizó supo: necesito ir a Jerusalén, porque en Jerusalén matan a todos los profetas, nadie puede morir fuera de Jerusalén. Hombre, que Pedro, me estorbas, apártate de mí, le dijo a Pedro, a Satanás, que me estorba, porque pone las miras en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Yo vine a desarrollar un plan. Él estaba diciendo: ¿hasta cuándo estaré? ¿Recuerdan eso? Es una manifestación del que sabe para dónde va. ¡Qué maravilla! Entonces, esta cosa únicamente Dios puede ofrecernos. Entonces vuelvo a decirles: no le saquemos el cuerpo a la cruz. La cruz se carga. La cruz se carga. No se le saca el cuerpo. Entonces se sentó a la diestra de Dios. Y entra en otro aspecto y nos dice este escritor: Pedro y él se llevan como muy de la mano en cuanto a la exhortación que nos dirigen.
Ahora, vuélvase a hace 2000 años. Tenemos unas personitas a las que les han quitado sus bienes. Algunos han pagado prisión o están en ella. Otros han sufrido el ser menospreciados por su familia. Y este escritor los está animando es con lo eterno, con lo que realmente él no les está prometiendo que si hacen esto volverán a tener sus bienes. Jamás les prometió eso. O iban a salir de prisión, no. O se les iba a arreglar la vida, que el emperador iba a sacar un decreto, que tranquilos, que todo iba a estar bien y que podían votar. No, él no está hablando de eso. Nada puesto acá, todo en lo eterno. Entonces, aunque sea la gente hostil a nuestro alrededor y las circunstancias, puede que todo el mundo se nos venga encima y pueda ocurrirnos todo lo que a una persona le pueda ocurrir, pero el Señor Jesús estaba claro en el asunto, y esto es lo que pide el Espíritu Santo de creyentes maduros, de hombres y mujeres maduros en la fe. Tanto biberón en el caminar del Cristo estorba mucho, tantos pañales por ahí tirados de niños y niñas eternamente en la fe por estar sometidos a leche y no a alimento sólido. El escritor a los hebreos se despacha y dice: hombre, yo sé que les quitaron los bienes, yo sé que les pasó eso, pero consideren a aquel. Es decir, quiten los ojos de lo que le está pasando a ustedes y pónganlos en el que ya lo hizo todo. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción. ¿De quiénes? De pecadores, de gente nacida bajo pecado, contra sí mismo. Entonces nos está animando esa, cuando uno quiere tirar la toalla, lo que está diciendo: aquí no hay toalla para tirar, nunca hubo toalla para tirar, porque está la recompensa, que no importa lo que pase, no importa lo que se pierda. Es que precisamente nos estamos despojando de todo de todo peso y del pecado que nos asedia. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y habla del estado de ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo sí puedo ir cansado, pero perseverante. Tengo una meta, allá está. Es que es allá donde dice meta, no es aquí donde dice etapa. Esa es la idea. En otras palabras, por atroz que sea lo que a nosotros nos esté pasando, el asunto es que ni siquiera se compara con lo que Cristo vivió. Ni siquiera se compara con lo que Cristo vivió. Es que no, qué pena cuando uno se da cuenta que no nos ha pasado nada. Ahora, sí tenemos creyentes que han sido asesinados, sí tenemos creyentes que han derramado su vida, claro, pero estamos hablando en un plano en el que debemos recordar que el Señor Jesús no estaba pagando nada por algo malo que lo hubiera hecho. Es más, cuando Pedro dice: si ustedes sufren por hacer el bien, eso merece aplauso, pero si sufren por hacer el mal, eso no es ninguna gracia. Pero aquí estamos hablando del ejemplo de ejemplos, que es el Señor Jesús. Como la carta pues nos llega a nosotros y nos anima, pero realmente era para aquellos creyentes de hace 2000 años que estaban sufriendo mucho. El escritor le dice a esos creyentes: ustedes no han resistido todavía hasta la sangre. Es decir, a ustedes todavía no los han matado. ¿Hay vida en ustedes? Sí. Entonces no me digan que están sufriendo más que Cristo, pues. No me digan que están sufriendo más que el Señor. Pero es que usted no sabe lo que me ha pasado, pastora, imagínese, usted no se alcanza a imaginar. Precisamente, el escritor a los hebreos me dice que no ponga los ojos en lo suyo ni en otro, sino ¿en quién? En Jesús, que es el autor. ¿Y qué? ¿De qué? De la fe. Entonces, la verdad es que uno puede estar pasando por situaciones difíciles, en las cuales realmente se pierde muchas cosas. Pero si nos damos cuenta, solo se pierden cosas temporales, porque las que son eternas están a buen recaudo en Dios, donde no hay ladrón que robe, ni orín que las destruya. Entonces, mire que cuando uno entiende eso, se despoja de una cantidad hasta de lágrimas que
lo que le hacen estorbar a uno es la visibilidad para poder ver bien. Entonces, porque no habéis resistido hasta la sangre, dice. Y ahora viene y esboza la verdadera lucha que como creyentes podemos empezar a vislumbrar, y es a lo que nos está llamando el Señor, que lo vamos a ver desarrollado en los siguientes versículos más adelantico. Él hasta acá está hablando de una cantidad de situaciones del día a día que nos hacen sufrir. Ya nos ha quitado las escamas de los ojos, mostrándonos que si de sufrir vamos a hablar, pues pongamos los ojos en Jesús. Pero hay un peregrinar todavía que nosotros hemos tenido desde que creímos o hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga. En ese peregrinar, ¿en qué se nos va a ir? Entonces nos recuerda que el Señor Jesús realmente derramó su sangre combatiendo contra el ¿qué? Contra el pecado. Él no vino a tratar con las ramas, con los frutos del pecado, con las obras del pecado, que son las obras de la carne. Él vino a tratar con la raíz. Él fue directamente al meollo del asunto. Entonces, el Señor Jesús no fue a la cruz para recuperar una plata que le había perdido, ni una casa que le habían quitado a la fuerza, ni una empresa. Él no fue por eso. Es que el asunto aquí lo deja a uno totalmente desarmado, ni una, no sé, pensemos en todas esas cosas por las que el 90% o más del pueblo en los pasillos de los templos sufre. Estos entonces, los del capítulo 11, que es la nube de testigos, ni siquiera estaban reclamando que les devolvieran lo que se les había perdido. Lo que realmente estaban haciendo era tratando de conservar lo que se habían ganado en Cristo. No es por recuperar lo perdido temporal, es por conservar lo eterno, que es realmente a lo que tenemos que enfocarnos. El Señor Jesús lo hizo combatiendo contra el pecado. Bueno, habiendo hecho esto, en estos siguientes versículos, esto se va a parecer mucho a lo que Santiago nos dijo en el capítulo 1, que tuviésemos por sumo gozo cuando estuviéramos en medio de diversas ¿qué? Pruebas. Entonces recuerden, el Señor Jesús nos recibe por hijos. El Señor Jesús nos hace hijos y nos entrega al Padre como hijos de Él. Somos hermanos de Cristo e hijos del Padre. A esos hijos e hijas que el Padre recibe, Él le dice al Señor Jesús: hombre, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hijos e hijas, sí, hijos e hijas. Imaginemos en este diálogo: y ya tienen el carácter tuyo. Ah, no, eso sí le toca al Espíritu Santo, Padre. Correcto, ahí es donde empieza la vuelta nuestra. O sea, ya somos hijos e hijas, somos recién nacidos en Cristo. Ahora nos tienen que llevar a la madurez. ¿Y quién nos va a llevar a la madurez? Pues de la mano del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo fuimos sellados. Y bueno, ¿y qué usamos? Entonces dice el Padre: pues yo no castigo ni con palo ni con qué, ni con reo. Vamos a hacerlo con las circunstancias. Vamos a hacer crecer esta gente con las circunstancias. Ahora, no los vamos a disciplinar porque hayan hecho algo malo, porque mi hijo ya pagó por todo lo malo que hicieron y trató con la raíz que los llevaba a hacer lo malo. Vamos a educarlos y vamos a hacerlos buenos hijos y buenas hijas. Entonces, el escritor a los hebreos es muy cuidadoso en mostrarle a estos creyentes hebreos de hace 2000 años que sin necesidad del Nuevo Testamento todo estaba en el Antiguo. Por eso les dice: y habéis olvidado la exhortación que como a ¿qué? Hijos. Oh, pues la carta a los hebreos es una carta para hijos y para hijas. Error craso cuando usted y yo tomamos un pasaje de la Biblia y se lo aplicamos al que no ha nacido de nuevo. Pobrecito, pobrecita. No son capaces con eso. Aunque quisieran agradar a Dios, no pueden porque no tienen la naturaleza. Entonces dice: habiendo hecho esta claridad de que Cristo es el autor y consumador de la fe, ahora sí, entonces entremos a mirar, porque es que nos están pasando todas estas cosas. Todas estas cosas nos están pasando no por lo malo que hemos hecho, porque Dios no nos está castigando, sino que nos están pasando porque Dios nos está formando a la imagen y semejanza del que nos ganó para Él. Por eso dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Cuando dice diciendo, Él lo que realmente está diciendo esto: escrito está. El escrito está aparece acá porque esto que vemos a continuación está en varios salmos, está en el libro de Proverbios
y aparece por allá de soslayo también en Apocalipsis, pero hagámosle caso solo a lo del Antiguo Testamento, porque él está hablando con hebreos que casi que se sabían la Torá de memoria, como usted y yo no sabemos el Nuevo Testamento casi de memoria. ¿Después de cuántas veces, Alvarito? Por ahí 60 y pico. Entonces ya por lo menos no sabe dónde está ubicado. Cuando él dice hijo mío, es porque ya se fue al Antiguo Testamento y ellos saben de qué le están hablando. No menosprecies ¿qué? La disciplina de quién? Del Señor. Ya me está hablando como ahí, ya no soy una criatura. A cuantos le recibieron les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ya soy hijo. Ya soy hijo, todavía estoy en este cuerpo, estoy sufriendo cosas. Ya entonces, al entender el propósito y pues teniendo los ojos puestos en lo que realmente es, la vida se me va a hacer más llevadera mientras estoy acá en esta tierra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Algunos sinónimos o significados de disciplina: enseñanza, instrucción, pedagogía. Todo lo que nos ha venido ocurriendo después de haber nacido de nuevo es instrucción, enseñanza y pedagogía. Él lo llama disciplina. De aquí viene discípulo. Todo lo que usted se quiera imaginar que a un perezoso no le gusta hacer. El Señor, no hay un solo ministerio que diga, y el don de ser vago, y el don de ser malcriado, y el don de ser quejumbroso. No hay. Es más, esas son obras de ¿qué? De la carne. Entonces, en ese gimnasio de la carne en el que vivíamos nosotros y habíamos dedicado la vida anteriormente a eso, ya no nos reciben. Y si vamos, nos vemos súper raros. Ahora el de nosotros se llama la disciplina del Espíritu. Y ya nos empieza a hablar como a hijos. Hijos, siéntase hijo, siéntase hija. A veces usted y yo nos levantamos y decimos, hoy no soy como nada. ¿No ha pasado? Y que a veces cuando uno no ha gobernado bien la boca, eso como que se le sale. No, una persona disciplinada sabe, no, como que no soy, es que así no me sienta, soy. ¿Por qué? Porque nací de nuevo y eso se le va activando alguna cosa por dentro. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor primero. O sea, que si me está diciendo que no la menosprecie, es porque hay gente que sí la menosprecia. Como si fuera cualquier cosa ser disciplinado por Dios. Eso es un privilegio. Es que estamos hablando de que Dios me apartó un tiempito para dedicarse a mí. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de la disciplina, a cada uno de diferente manera. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Miren, lo de Dios nunca nos hará daño. Por fuerte que sea el correazo, siempre es para bien, porque Dios no se equivoca. Entonces dice que ni menosprecie ni desmaye, o sea que no, ya no más, Señor, mejor me voy, me devuelvo. Cuando soy reprendido por Él debo considerar que es el más alto de los privilegios. ¿Y por qué? ¿Por qué me odia? Él inmediatamente corre a aclarar, porque el Señor al que ¿qué? Al que agapa, disciplina. La disciplina del Señor es una de sus más grandes muestras de amor. Después del proceso de que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Listo, eso ya está garantizado. Pero ¿qué tengo que desarrollar? El carácter. Imagínate yo en la Nueva Jerusalén por allá bien mimado. No se puede, no da. Entonces el ágape de Dios incluye la corrección. Y la disciplina es algo que se debe atesorar, no eliminar. La gente caída no quiere disciplina, no quiere sufrir. El creyente nacido de nuevo y sin mente renovada le asusta. Él quiere un lugar donde no se le hable de eso. El creyente maduro y que va en pos de ser como Cristo no puede eliminar la disciplina. Forma parte esencial del kit de la carrera. Sin la disciplina se levantarían hijos raquíticos y desconsiderados.
raquíticos porque no van a poder aguantar la carrera cuando se ponga la cosa dura, y desconsiderados porque van a ser malcriados delante de Dios. No hay peor que un hijo malcriado porque se vuelve grosero. Entonces, si a uno le dice Dios que lo va a disciplinar, pues hasta ahí va bien, pero mira el siguiente término que usa: y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. No se pierda en el azote. Miren lo más doloroso, aquí está: a todo. O sea, aquí no hay nadie que se pueda esconder, no hay almohadas que colocarse en la nalga para que uno no duela. Él sabe hasta dónde te llega, Él te sabe entrar y sabe qué es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque la ausencia de azotes no produce mejores hijos, merma la calidad del carácter. ¡Wow! Cuando logro entender eso. Entonces, lo que estamos viendo es un trato VIP de Dios que no se lo da a toda la humanidad, se lo da a sus hijos, porque hay gente que sufre sin Cristo y no sufre para Cristo. Eso están sufriendo por sufrir, pero los que sí saben son los hijos y las hijas de Dios. Aquellos están siendo castigados, nosotros estamos siendo disciplinados. Aquellos están siendo golpeados por el producto de sus propias obras, nosotros estamos siendo azotados para dirigirnos bien en cuanto a la competencia que tenemos que correr. En cada generación hay gente corriendo hacia esta disciplina de Dios. Ahora, al igual que el sufrimiento, la disciplina y los azotes no son eternos. Porque tampoco es ser disciplinados por ser disciplinados, o ser azotados por ser azotados. Así como el sufrir no es una finalidad en sí mismo, la disciplina y los azotes y la corrección no son una finalidad en sí mismos. ¿Por qué? Porque se supone que hay un momento en el que el hijo y la hija ya son mayores, son maduros. Por eso dice: si soportáis, ¿qué? La disciplina, si soportáis el entrenamiento, si soportáis la enseñanza, si soportáis la pedagogía, entonces la disciplina al cabo del tiempo no se me supone una pérdida, ni una cosa insoportable, ni un gran capricho de parte de Dios, sino que empiezo a ver la gran ganancia que fue haber sido disciplinado. Es como el que va al gimnasio y realmente hace la rutina que ese profesor humano le está poniendo, que parece que lo fuera es a matar. Queda uno de la ambulancia ahí al lado. Pero después, cuando usted está en una competencia o algún amigo o amiga lo invita a subir a una montaña y usted está tranquilo allá y los otros sacando la lengua, uno se da cuenta: ay, entonces sí valió eso, ¿cierto? Entonces te das cuenta de que se hizo bien haber soportado esa disciplina. Me estoy haciendo entender. Esto es muy importante, porque si soporto la disciplina, entonces Dios me puede tratar como a hijo. Dios me está tratando como hijo. Lo que hay aquí es un cambio de chip. Señora. Entonces, pastor, pues con todo el respeto que merecen las circunstancias de uno y de las demás personas, y que no estamos en posición de juzgar a nadie, cuando el Señor nos está moldeando el carácter, entonces la posición sí está bien decir: el Señor lo está disciplinando. Pues que a veces te dice: ¿quién sabe qué hizo? No se trata de quién sabe qué hizo, no es la posición, sino que es entonces ubicarnos en que lo que nos pasa o le pasa al otro es que el Señor está formando su carácter en él. Mejor dicho, no me pudo haber quedado. Así es, extraordinario. Porque mira, eso me hace recordar que nosotros tenemos que tener claro en qué pacto servimos. Porque recuerde que si estoy en el pacto de Moisés, el pacto de Moisés es la ley, y la ley es para señalarle al pecador que la paga de su pecado es ¿qué? Y además le está señalando su pecado. O sea que ahí
si estamos como aquellos tipos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y nadie está feliz porque el tipo está viendo y lo puede invitar a cine. Y nadie está feliz porque el tipo ya puede caminar en vez de regalarle unos tenis para ir a trotar. No te es lícito cargar el correcto. En el pacto que ahora está hablando el escritor a los hebreos es el pacto de la gracia, en el cual los que ya han nacido de nuevo son hijos y son hijas y están siendo formados en el carácter por la circunstancia, no recibiendo el pago de ay, quién sabe qué habrá hecho. Tenés toda la razón, Doc, así es. Muy bien. Sí, sí. Entonces, pastor, los contrincantes a la carrera que ahora dijimos que era la carne, el mundo y el diablo. Entonces, uno como diferencia ahí, un creyente como diferencia ahí cuando es disciplina de Dios o cuando es precisamente carne, mundo o Satanás. En los versículos que viene abordamos eso, ¿vale? Porque vamos a ver cuál es el objetivo de esta disciplina del Señor y para qué, ¿correcto? Pero no me puedo adelantar. No, lo que digo yo es que el error que caíamos era ese. Uno siempre decía, yo, por esto o aquello. Ahora en los nacidos de nuevo no podemos decir eso. No podemos decir eso. Si uno dice eso, entonces muestra o que estoy colado en las filas de los hijos, ¿cierto? Porque recuerde que por allá en el Nuevo Testamento hay una parte donde alguien hizo una cena y entró y dice, ¿usted qué hace aquí vestido y no está vestido de boda? Y lo sacaron, ¿cierto? Puede haber colados. O es un creyente que ya nació de nuevo pero no ha renovado mente, entonces todavía está en el pacto de Moisés y no supo que la cosa pues cambió. Entonces, por eso el escritor a los hebreos es muy claro, Octavio, cuando empieza a hablar esto en el capítulo 12, porque se supone que somos súper expeditos ya en los 11 capítulos anteriores. ¿Sí? La sugerencia respetuosa que les hacía de sáquele tiempo a esta vuelta. Y ahora que ya hemos desarrollado 11 capítulos, 12 con este de Hebreos, por favor escúcheselos y verá cómo ahora ve el panorama bien claro. Pero hay que sacarle ¿qué? Tiempo, muy bien. Y si no, pues a punta de vara, porque de todas formas, ya que somos hijos, Dios no nos va a dejar sin la disciplina, porque Él quiere es que no nos perdamos nada de lo que en Cristo Jesús nos ha sido entregado. Entonces, un señor, me gustan las frases, llamado Richard Taylor, ¿sí? Duolingo, dijo, es mejor ser castigados por Dios que ser halagados por el diablo. ¿Correcto? Entonces, es mejor ser disciplinados por Dios para tener el carácter de Cristo a ser halagados por el diablo en el caminar de la carne que nos lleva a condenación. Es más o menos lo que él dijo. Ahora, ¿qué ocurre? El escritor a los hebreos entra a hacer unas preguntas que nos van a llevar a una respuesta obvia, porque ahí está de todas formas el creyente sufriente, que realmente le acabaron de quitar los bienes, lo acaban de meter en la cárcel, su familia lo sacó del árbol genealógico, el imperio está detrás de él para destruirlo. Todas las circunstancias de las tinieblas se han ido contra él. Entonces, aquí es bueno recordar ya como maduros y maduras que a Dios no se le sale nada de control. Entonces él pregunta y dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y entonces nos trae ya al ejemplo terrenal del papá y la mamá. Ah, que a mí me crió una tía, esa tía. Ah, que es que a mí no fue en bienestar familiar. Esa señora de bienestar familiar. Siempre alguien nos estaba disciplinando, ¿cierto? Entonces, lo lógico es que un buen padre o una madre terrestres, estamos hablando de los padres terrestres, doña Josefina y don Pancracio, es lógico que nos quieran enfocar en lo que ellos consideran que es recto. Eso es con los padres terrestres. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo es, y nos va a lanzar es, ojo,
que hay una disciplina de un padre extraterrestre. Dios no es de este planeta, ¿correcto? Ni tiene principio ni fin. Es que es Dios, el preexistente, el que me está dedicando tiempo para poderme formar el carácter de su Hijo en mí. Que le preste atención. Si en lo terrenal tenemos padres que nos disciplinaban, es obvio que nuestro Padre Celestial, después de que hemos nacido de nuevo, querrá formarnos, y para eso será necesaria la disciplina, ya que, escuche, nosotros nunca, jamás habíamos caminado por este camino de la santidad. Cuando no habíamos nacido de nuevo, estábamos vendidos al pecado y cometíamos ¿qué? O sea que corríamos por todas las obras de la carne con una libertad. Eso ya lo sabemos, ya sabemos cómo se camina por ahí. Pero caminar con Dios, jamás nosotros habíamos caminado con Dios. Y parecernos a Dios, sí que menos. Entonces, para eso es necesaria la disciplina. Entonces, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y va a hablar un poquito de los padres que dejan sin disciplina a sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, supongamos pues que Dios obrara como un padre terrenal que dice: no, al niño lo va a mimar, solo lo va a mimar, y no más que lo va a mimar y lo va a mimar, ¿cierto? Si Dios hiciera eso, entonces estaríamos en presencia de un falso evangelio que nos va a invitar solo a la riqueza, jamás nos prepararía para pasar por la pobreza. Estaríamos en un evangelio falso de un triunfo constante, y cuando en realidad en la vida hay muchas derrotas. Estaríamos en un evangelio de abundancia sin entrega y de salud inquebrantable, cuando realmente vemos que no es así. En el mejor de los casos estaríamos en un evangelio falso, lleno de buenos chistes, que no pasaría de ser una broma de mal gusto. Cuando aceptamos esa clase de invitaciones a abundancia sin entrega, salud inquebrantable, triunfo constante, solo riqueza, estamos voluntariamente entregándonos a algo falso, porque así no es. Lo que el escritor a los Hebreos está ponderando es que hay un padre que disciplina, y en esa disciplina todos han sido ¿qué? Participantes. Y ahí mismo nos vuelve a tirar al capítulo 11, en donde desde Noé hasta el último que nos mencionaron, aún los de los que no dijeron nombre, tuvieron que pasar por esa disciplina, porque todo aquel al cual el Padre recibe como hijo o como hija es participante de la disciplina para la formación del carácter. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces aquí sí me puedo adelantar un poquitico nomás, Estela. Resulta, ¿cómo logro diferenciar si lo que me está ocurriendo es porque estoy siendo atacado por el diablo o por alguna de las obras de la carne? Fácil, porque yo ya sé cuáles son las obras de la carne. Son 20 y pico en Gálatas capítulo 5. Si estoy militando en alguna de esas obras de la carne, no estoy recibiendo la disciplina del Señor. Pero si estoy viviendo la vida del Espíritu y están pasando cosas a mi alrededor, estoy viviendo la disciplina del Señor, porque el Señor me está permitiendo todas esas circunstancias para formarme el carácter. Pero solo le adelanto un tris, ahorita vemos qué más. Y me lanza una bomba tremenda, y ahora me va a decir el título, ya eso me parece más, es un epitafio de aquel, si Dios lo recibiera, no recibiera disciplina. ¿Cuál es el hijo que uno ve por ahí en el barrio? Sí, barrio. Escuchen pues, mira, recuerden, una serie de cosas donde vive gente y donde no hay portero, allá donde muchos venimos, ¿cierto? Allá uno veía que había muchachos que hacían lo que les daba ¿qué? Lo que les provocaba, y niñas también. Y después, ¿y es hija de quién? De nadie. ¿Y dónde está el papá de ese muchacho? No tiene. En paisa, como en hebreo, es que son ¿qué? Bastardos. Es decir, es aquel que no tiene padre, o ambos, no tiene ni padre ni madre, entonces no tiene quien lo ¿qué? Quien lo discipline, quien lo discipline. Entonces soy bastardos. Lo que me está diciendo es que la paternidad Dios sí se la toma muy en serio. Ese ADN que ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo al nacer de nuevo,
de suyo busca la disciplina del Señor para el que ha sido recibido por hijo. Y Él no va a negar a nadie. Dios no niega a nadie. Dice, ¿ese es hijo mío? Sí, muy bien. Entonces, además de que yo sé que es hijo mío, Él tiene que saber que es hijo mío y los demás sabrán que es hijo mío. Y una de las cosas que va a hacer no es solamente por el registro civil, sino por la manera en cómo vive. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces Dios quiere llevarnos a esa participación, no solamente en que ese carácter de Dios en nuestras vidas sea conforme al de su Hijo. Entonces sois bastardos, un ilegítimo y no hijos. Ser hijos de Dios requiere recordar que tenemos un Padre responsable. Bien, rayos, dejemos ahí. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso en el que nos has permitido adentrarnos en estos versos de tu palabra, en los cuales podemos meditar, Señor, y entender ahora porque toda esta doctrina del escritor a los Hebreos que nos ha dado hasta el capítulo 11 ahora viene a aplicarse en la vida terrenal que nos toca mientras tú, Señor, vienes o nosotros nos vamos hacia ti. Gracias por esta revelación que nos darás de la disciplina que viene de ti y de los ejemplos que traes a través de tu siervo que hace 2000 años tú inspiraste, amado Espíritu Santo, para que le escribiera a aquellas personas y hoy nos bendice tanto a nosotros. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.